¿Puedo compartir presentación? Sí, Ah, sí, sí, sí. y ya le di aquí a aceptar a la grabación. Listo. Ya estamos aquí Vamos. grabando y muchas gracias por la presencia de los que están en este momento uniéndose a esta fabulosa plática que tenemos con grandes maestros. Medren, Raúl Corona, a la doctora Angélica Cepeda del Departamento de Bioinvestigación de la UNAM, al maestro Gabriel Pérez Perea Guzmán del Departamento de Neurología Neurodesarrollo del Hospital Español. Y pues Raúl, preséntanos por favor a nuestro queridísimo Ok, ponente. ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Raúl Corona, soy gerente de neuromodulación en MedRed y también presento a nuestro ponente, el maestro Gabriel Perea Guzmán. Él es coordinador del área de neuropsicología clínica en la unidad de neurodesarrollo del Hospital Español. Es un apasionado en el tema del neurodesarrollo, además de excelente profesor. Es una excelente persona y nos va a hacer el favor de darnos la ponencia el día de hoy en el tema de neuromodulación y con los beneficios generales para la salud y el bienestar. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todo por Emi, por esta iniciativa y todo este esfuerzo para agruparnos, ¿no? En estos, personas que tenemos pues estos intereses y el trabajo desde la clínica, a veces desde la investigación. Por supuesto, a Medrein y Raúl por también todo el esfuerzo que hacen de presencia en diferentes foros académicos, en la organización también de dichos foros. Y pues el día de hoy a mí me toca platicarles un poco sobre lo que hacemos con neuromodulación, cómo utilizamos la neuromodulación aquí en la unidad de neurodesarrollo del Hospital Español, que es en donde nosotros trabajamos. Yo soy neuropsicólogo y coordino el área de neuropsicología dentro de la unidad. Nosotros recibimos pacientes pues desde 0 meses hasta veintitantos años y cubrimos todos los trastornos del neurodesarrollo y cualquier patología neurológica que afecte el desarrollo cognitivo, aprendizaje, regulación emocional, regulación conductual. Eh, Hace 3 años más o menos nosotros comenzamos este andar en la neuromodulación y precisamente pues fue después de una larga búsqueda bueno, no sé si tan larga, pero pues sí fue un año, ¿no? De estar preguntando, acercándonos a diferentes personas y finalmente pues decidirnos por una técnica muy específica para trabajar con niños. Ajá, bueno. El día de hoy, pues estos son nuestros objetivos. Vamos a platicar brevemente de la historia de la neuromodulación, la cual no es nueva, nada nueva. Los equipos, sí, la tecnología ha avanzado muy, muy rápido y tanto el hardware como el software, pero los principios de la neuromodulación pues ya datan de miles de años. Ajá. Vamos actualmente a algunos tipos de neuromodulación y en particular la no invasiva. Y luego vamos a hablar de la neuropsicología. Van a decir, bueno, ¿cómo de pronto entra la neuropsicología? Bueno, tiene un papel muy, muy importante en la neuropsicología y también la terapia cognitivo-conductual. eh, la eléctrica, ajá. Tanto, bueno, vamos a ver distintas variantes de la estimulación eléctrica directa, pero es muy, muy importante
lo que se hace en terapia. Voy a mencionar la neuropsicología, pues porque yo soy neuropsicólogo, pero no solamente se hace neuropsicología combinada con neuromodulación, también se hace terapia cognitivo-conductual, también se hace terapia de lenguaje. Ajá. Pero es muy importante la combinación, ya ahora ahondaremos un poquitito más. Después vamos a ver algunos datos nada más. Es una lista representativa, más no exhaustiva, sobre la evidencia, ajá, que tenemos hoy en día. Algunas pequeñas muestras sobre la evidencia de la neuromodulación no invasiva en distintas patologías, tanto de neurodesarrollo como psiquiátricas. Ajá. En la y finalmente, pues les vamos a platicar algunas experiencias clínicas, un par nada más por ahí, de manera individual, es decir, con una N igual a 1, un paciente nada más, otra que es una serie de casos, una N igual a 5. Por aquí veo a Lucy, que Lucy anda en Monterrey y tuvo un papel muy, muy importante precisamente en el protocolo, ajá, de estimulación. Pues vamos a dar inicio. Vamos a estar platicando aproximadamente unos 45, 50 minutos y después, entiendo, para dar pie a preguntas y comentarios. Ujú. Entonces, vamos a platicar un poquito, ajá, de la historia de la neuromodulación. Eh, y primero hay que acotar qué es, ¿no? ¿Qué es la neuromodulación? Nos referimos a cualquier cambio, ajá, que se puede producir sobre la actividad de las neuronas. Esta alteración o modulación, ajá, de ahí el término modulación, viene de este cambio que se puede provocar sobre la actividad neuronal al aumentar la probabilidad de potenciales de acción, ¿no? Es decir, al aumentar la probabilidad de que se hiperpolaricen o se despolaricen las neuronas. Y las neuronas o la profundidad o la zona en donde podemos incidir sí va a depender directamente de la técnica que se esté utilizando, del equipo que se esté utilizando y también de los montajes. Podemos provocar, ajá, esta modulación o incidir sobre la actividad con agentes eléctricos o magnéticos que, bueno, también hoy en día se está trabajando también con la luz, ajá. Sobre todo, bueno, eso es la neurooptogenética, es ingeniería genética con la cual podemos hacer que ciertas células puedan tener una respuesta específica con estímulos luminosos, pero también se puede incidir con ultrasonido, en fin, las técnicas de todos modos actuales utilizan un campo magnético y actividad eléctrica. Ajá. Que ojo, también podemos nosotros recoger la actividad eléctrica. Esto a veces induce un poco de confusión respecto a nosotros estamos haciendo una lectura de la actividad eléctrica del cerebro o estamos produciendo un cambio a través de la actividad eléctrica o de una señal eléctrica, mejor dicho. Bueno, es la segunda. En el caso de la primera, y a veces esto lo comento también porque muchos pacientes y sus familias a veces tienen confusión respecto a si esto es neurofeedback o qué es. Decimos, no, esto no es neurofeedback, ya que nosotros no estamos recogiendo la actividad eléctrica en un cierto momento de tiempo y para después convertirla en una señal visual, por ejemplo. No, más bien nosotros estamos a través de una señal eléctrica estamos incidiendo o modulando la actividad de ciertas regiones. Y esto sí es una diferencia muy importante entre lo que es el neurofeedback y la neuromodulación. Eh, el, el- esto
¿Cuándo comenzamos a utilizar esto? Bueno, así es cierto, no lo sabemos, porque a veces los registros históricos se hacían en materiales perennes, pero por lo menos sí tenemos algunos registros que datan de aprox 4.000 años, en donde se utilizaba este pez, ajá, que es el pez torpedo, y este pez torpedo se utilizaba para el tratamiento del dolor. Este registro no es egipcio, o sea, este que estamos viendo aquí es un mosaico que se encontró en Pompeya, pero hay registros del uso del pez torpedo para el tratamiento del dolor en los egipcios y también con los bizantinos. Es un, precisamente, ¿no? Sigue este principio de cómo la actividad eléctrica generada por un agente externo induce o modula, ajá, induce cambios o modula la actividad de X regiones, en este caso una vía muy, muy puntual. Ajá. El, este es un mapa. Bueno, entiendo que ahora hay que darle el crédito a la IA, o por lo menos hay que mencionar de dónde se hizo, ¿no? Pero bueno, una línea de tiempo generada con IA a partir de esos artículos que les estoy poniendo acá, que les estoy mencionando acá abajo. Eh, es muy interesante, y prácticamente en cualquier trabajo que ustedes revisen sobre la historia de la neuromodulación, siempre vamos a citar al pez torpedo. Ujú. Es el primerito. Y luego, pues ya viene un cambio, bueno, unos cuantos cientos de años, pero sí varias centurias, hasta Benjamin Franklin, pero por ahí en medio, por supuesto que hubo otros usos, ajá, de animales o de fuentes de electricidad para modular la actividad de ciertas vías. Ajá. Hoy en día, pues estamos trabajando ya con estas nuevas tecnologías para modular la actividad de ciertas regiones. Ciertas regiones, vías o redes. Ajá. Entonces, bueno, esto igual se los mando por ahí, Raúl, o sea, que el PowerPoint no tiene derechos de autor, es que es mío, así es que lo podemos circular, no hay ningún problema. Ajá. El, los tipos de neuromodulación, entonces, vamos a hablar de dos grandes, o sea, hay distintas técnicas y hay una gran división, una primera gran división de la neuromodulación, que es la invasiva y la no invasiva. Una técnica invasiva, por ejemplo, que se ha desarrollado a través de muchos años. O sea, esto sí empezó a mediados del siglo pasado, ajá, del siglo XX, es la estimulación cerebral profunda. Tenemos aquí un modelo en este trabajo de Denison y Morel de diferentes regiones en las cuales se puede trabajar con un estimulador profundo, y básicamente, no importa la región, todos trabajan con el mismo principio, que es una antena, un receptor. Bueno, hay un emisor que a veces es externo durante la cirugía. Ese emisor, o sea, cuando están colocando el estimulador, por ahí anda un ingeniero, y empieza a calibrar todos estos equipos y dicen, bien, perfecto, exactamente aquí, porque la calibración, la última calibración se hace en el quirófano. Ajá. Entonces muchas veces dicen, ven, perfecto, aquí ya reducimos el movimiento, ajá, al máximo. Perfecto, esta es la calibración final. Bueno, pues estos aparatos tienen un receptor, se calibra, hay un generador interno, ajá, y ese generador está conectado a través de estos cables. eh, en cierto sentido, es como un marcapasos, ajá, pero para regiones y con un objetivo distinto, pero sí, también. Pues aquí tenemos precisamente, ¿no? Un desfibrilador interno o un marcapasos, pero esto también es una forma de neuromodulación. Por ejemplo, ya el desfibrilador que es interno, pues es un tipo también de neuromodulación. Tenemos
en la no invasiva, ajá, la estimulación eléctrica por corriente directa. Bueno, la estimulación eléctrica tiene distintas también algunas variantes, ajá, y depende cómo llevemos la corriente, ujú, es decir, cómo entreguemos la corriente. Puede ser por flujo continuo, puede ser, puede ser a intervalos y puede ser también de manera totalmente aleatoria, ajá. Puede ser ruido. Pero es muy interesante, se tiene, por ejemplo, el equipo de Neuroelectrics te permite elegir el cómo entregar la energía, cómo entregar el flujo eléctrico. Y se ha probado, se anda probando ahí a ver qué utilidad tiene se llama random noise, pero sí hay ya estudios que están tratando de ver si la forma en que se entrega el impulso eléctrico es mejor, peor o ver qué pasa. Ujú. La estimulación magnética transcraneal que en realidad antecede y supera por mucho el número de estudios y de publicaciones a la estimulación eléctrica, ¿eh? Sí, TMS es abrumador. Y un dato importante también en cuanto a historia. La FDA, cuando hizo la primera vez que aprobó el uso de neuromodulación no invasiva, fue con TMS y fue con depresión. Entonces, este dato hemos visto que no es solamente pues por ahí, ¿no? Una viñeta más en la historia de la neuromodulación. Hemos visto que, por lo menos aquí en México y un poco también lo que de pronto nos comentan en otros lugares, es que la neuromodulación tiene una aceptación, ha tenido una aceptación mucho más natural en el ámbito psiquiátrico y en patología psiquiátrica. También, siguiendo la historia de muchas áreas de la salud mental, ha tenido una aceptación mucho más natural en el trabajo con adultos y poco a poco se va trasladando al trabajo pediátrico. Pero tenemos esa característica. Primero, la FDA, donde dijo, sí, adelante, fue TMS y depresión. Hoy en día los protocolos sí están, la FDA está estudiando, bueno, la FDA no, sino que están enviando más protocolos a la FDA para su aprobación de TMS en otro tipo de patologías. Eh, ya también en un ratito les muestro una tabla, FDA ya también aprobó el uso de la estimulación eléctrica en ciertos ámbitos. Pero bueno, el tema, uno dice, sí, tiene que ver un poco con la cuestión de los seguros, de cómo se manejan en Estados Unidos, pero más allá de eso, sí tiene una repercusión en cómo se maneja en el ámbito clínico. Y lo que hemos visto acá en México es que desde la neuropediatría ha habido una mayor resistencia a incluir la neuromodulación como una recomendación más del abanico de opciones terapéuticas. Para el psiquiatra le es más natural, mucho más natural. Ajá, decir, pues intentemos con TMS, en algunos casos pues ya va a ser con TEC, ¿no? Con terapia electroconvulsiva, pero los menos, ¿no? Pero es muy natural para un psiquiatra de adultos involucrar a la neuromodulación. En cambio, no es tan natural todavía que un neuropediatra involucre la neuromodulación no invasiva como dentro del abanico de las opciones terapéuticas que ofrece a sus pacientes. Entonces, bueno, por eso es que aquí en la unidad, pues un poco hemos estado empujando pues que la neuromodulación no invasiva y en particular estimulación eléctrica directa es la mejor opción para trabajar con población pediátrica por lo menos con respecto al control motor que exige el trabajo con la bobina, me parece que sí. Bueno, al final fue una de las decisiones que para nosotros pesó más. El control motor de la población clínica es muy bajo, casi que por definición, sobre todo algunos pacientes tienen muy poco control motor y mantenerlos debajo de la bobina, ahí como bien quietos es difícil. Ajá. Es mucho más fácil con estos otros equipos, porque además nosotros podemos trabajar en terapia al mismo tiempo que se está dando la neuromodulación.
Bueno, algunos referentes hoy día ya, por ejemplo, en la UCLA tenemos pues esta área que tienen de neuromodulación y cómo la están impulsando de manera muy fuerte a nivel de investigación, ya con aplicaciones clínicas. En Harvard existe esta división de neuropsiquiatría y neuromodulación. Tienen un fellow de hecho ahí, que pues bueno será para otra vida, ¿no? Pero sí, sería interesante ir a hacerlo, y si no, pues ya lo dejamos para otra vida. Aquí en México, pues quien nos regula es la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y a nivel internacional está la International Neuromodulation Society, que en unos días arranca ya el Congreso Mundial, bueno, el Congreso de la Sociedad Internacional, es decir, es en mayo, si no es la próxima, a la otra semana, va a ser en Estambul, ajá. Y bueno, pues si no podemos ir en un par de semanas a Estambul, está el de 2026, que va a ser precisamente en mayo, siempre son en mayo, y este va a ser en Lisboa, ajá. Estas son, pues, a nivel nacional y a nivel internacional quienes nos regulan. Eh, de todos modos, no, ya no les quise aquí poner más diapositivas, pero por ejemplo, en neuropsicología, la INS, es que en neuropsicología aquí no, la sociedad internacional, bueno, es la International Neuropsychological Society, tenemos las mismas iniciales. eh, cada año que se hace el congreso, hay más y más, tanto pósters como presentaciones orales que usan neuromodulación. Está entrando de manera, y de verdad, pues sí, uno dice qué bueno, ¿no? Qué bueno que está entrando de manera tan fuerte en la neuropsicología, porque se aceptó, también afortunadamente se aceptó de una manera muy natural, ¿no? Es decir, claro, y está genial que podamos incidir en o modular la actividad de estas regiones, pero que ya no sea solamente por la exposición a ciertos estímulos ambientales o la exposición a fármacos, sino a este otro agente. ¿No? Me gusta esa palabra que usa la sociedad, este agente eléctrico o magnético. Ajá. Bueno, ahora, un poco para entender cómo estamos trabajando juntos, pues hay que por ahí nada más mencionar rápidamente qué es la neuropsicología. Pues la neuropsicología es un área de especialidad dentro de la psicología que se dedica a estudiar el correlato anatomo-funcional de procesos mentales. Igual, pues tiene una larga historia. Tal vez la primera vez que se hizo neuropsicología también fue con los egipcios o los griegos, no sabemos muy bien, pero es que hay una referencia egipcia al cerebro. Había una palabra como tal que denominaba al cerebro. Pero sabemos también que los griegos, como bueno, andaban mucho en guerras, tuvieron la oportunidad de ver cambios en el lenguaje en personas que iban y volvían hablando distinto o comprendiendo el lenguaje distinto. Dicen, mira, pues es que a este le aventaron una piedra en la cabeza o una lanza o algo y ahora está haciendo esto. Ajá. O sea, bueno, aquello que nos permite hablar o comprender el lenguaje debe habitar ahí dentro. Ajá. Y eso ya es una correlación anatomo-clínico-patológica, por lo tanto decimos, ahí ya se estaba haciendo neuropsicología. Y hoy día la APA, que es no la APA de psiquiatría, sino la de psicología, pues le asigna la división número 40, pero bueno, pues estamos ahí como en una frontera, en una región frontera entre la psicología, la neurociencia cognitiva, la genética clínica y pues por ahí andamos. Este es uno de los pacientes más importantes de la neurociencia, sobre todo para el estudio de funciones ejecutivas, que fue Phineas Gage, y este otro para la neurociencia de la memoria. Ajá. Y este no se murió hace tanto, ¿eh? Vean, se murió en el 2008. Entonces, se los pongo porque un poco para explicar el qué hacemos. Bueno, a eso se dedica la neuropsicología. Y ya en lo operativo,
¿qué hacemos? Pues evaluamos, diagnosticamos y rehabilitamos o tratamos, pues, en terapia todas aquellas manifestaciones de disfunción cognitiva que son consecuencia o están asociados a una patología o trastorno del neurodesarrollo. Cada vez más la neuropsicología va encontrando distintos nichos o ámbitos. Antes, por ejemplo, la neuropsicología estaba muy localizada en el adulto y decíamos era una neuropsicología muy cortical. Y entonces, mira, es que si tuvo una lesión y ahora se pierde, seguramente anda por ahí con una agnosia topográfica. Ah, ese es un paciente en neuropsicología, mándaselos a ellos. Y poco a poco ya empezamos a entender, obviamente, que no era así. Y esto se da porque al mismo tiempo bueno, hemos tenido una revolución de distintos paradigmas. Entonces, anteriormente, a inicios, recordarán que la década de los noventas fue la década del cerebro, hubo un impulso muy importante y estábamos en este paradigma de la hiperespecialización funcional. Entonces, había estudios al por mayor, es que se ha localizado la región o el área del cerebro que se encarga de tal proceso. Entonces, eh, decíamos, era como vivir en un paradigma localizacionista, pero con un resonador de 3 millones con una resonancia, ¿no? Un resonador de 3 millones de dólares. Pero el problema es que nos llevó a un callejón sin salida. Nos llevó otra vez a pensar que cada proceso o función se correspondía solo a una región. Esto cambia ya bien entrados los 2000 y hoy en día pues ya estamos en el paradigma del conectoma o de redes. Y esto es muy importante para la neuromodulación, porque mucha gente, por ejemplo, te dice, oye, pero ¿por qué cuando yo busco un protocolo para control inhibitor, por ejemplo, la regulación de impulsos, me dicen, estimula la corteza prefrontal izquierda? Y después busco otro protocolo de adicciones y me dicen, estimula la corteza prefrontal izquierda o en depresión. ¿Por qué me están redirigiendo o redireccionando siempre a la misma región? O sea, bueno, si tú lo lees, ajá, o sea, si nosotros estuviéramos haciendo neuromodulación en el paradigma de hiperespecialización funcional, no tendría sentido. Es como decir, bueno, pero ¿cómo? ¿La corteza prefrontal izquierda hace todo? No, más bien, la corteza prefrontal izquierda constituye un hub, ajá, o un nodo de altísima conectividad. Cuando tú incides, ojo, puede ser que tu protocolo diga, oye, la estimulación es en la prefrontal izquierda, pero ¿qué tipo de estimulación? Porque capaz que no es estimulación anodal, sino catodal. Es decir, te dicen, inhibe, inhibe. O sea, vas a estimular, pero para inhibir la actividad de ese hub y alterar, por lo tanto, la actividad del resto de la red. Pero entonces la neuromodulación me parece que tiene una sinergia muy importante y muy afortunada, ajá, con este nuevo paradigma de redes. Y en ese sentido, pues también la neuropsicología se tiene que poner al corriente, ajá, con el tipo de instrumentos que utilizamos y el tipo de terapia que damos para decir, oye, sí estamos en consonancia con este nuevo paradigma de redes. Esta es una página maravillosa que es bueno, como a finales de la década, ¿no? Cuando teníamos este gigantesco proyecto del genoma humano, pues ahora tenemos este que es el conectoma humano, Human Connectome, eh, para aquellos interesados en epilepsia. Vienen estudios específicos, tienen una línea específica del conectoma en epilepsia. Ajá. Bueno, esto, por ejemplo, es una manera de entender la conectividad estructural. Este es un estudio clásico, es como un estudio fundacional, ajá, de Hackman. El, es de acceso libre, por acá anda la cita. Y ven estas líneas que son un poquito más gruesas, luego más delgaditas, más delgaditas. Esto lo que indica es la fuerza
con la que están conectadas estas regiones. Y estos puntos, que pueden ser un poquito más grandes que otros, precisamente representan la importancia de estos hubs o de estos puentes. Pero bueno, sí, la corteza, la prefrontal izquierda es un hub muy, muy importante y cualquier modulación que podamos hacer en él va a cambiar la actividad de esta red. Ahora, esa incidencia puede ser intrarred o de cómo esa red puede afectar la actividad de otra red. Ajá. Aquí, bueno, también el otro punto importante es la epigenética, cómo ha influido en la comprensión de cómo nuestro conectoma cambia a lo largo del ciclo vital. Ajá. Entonces, cosa que es muy interesante, ¿no? Un, un genoma que deja ser, que ya no está escrito en piedra, y un conectoma que tampoco está escrito en piedra. Ujú. Claro, tiene una base, no lo podemos cambiar del todo, pero también tiene una alta, altísima posibilidad de cambios. De ahí que la neuromodulación pues tenga precisamente sentido. Ujú. Eh, luego eso ahora se está convirtiendo en un tema también, en un problema que no es menor, ¿eh? Yo creo que uno de los temas más importantes en neuromodulación, o sea, de las preguntas más importantes que nos hacemos es ¿cuánto duran los efectos? Ajá. En la mayoría de los casos hay efectos y son positivos, sobre todo cuando se combina con técnicas, es decir, cuando tú haces la neuromodulación y además estás trabajando, por ejemplo, en la rehabilitación de una fascia y estás trabajando a través de neuromodulación, estás estimulando áreas izquierdas anteriores, ¿no? Broca o el área 44-45. Y ves los efectos, pero la pregunta es cuánto duran. Ujú. Y es en donde es, bueno, ¿qué necesito qué necesito a nivel ambiente? Porque no vas a estar dándole la neuromodulación todos los días durante 6 meses, ¿verdad? Pero ¿qué necesito a nivel ambiente entonces para conservar estos efectos? Bueno, en esas preguntas andamos. Y ahí es en donde los terapeutas, tanto ocupacionales, de lenguaje, neuropsicólogos, pues tienen un papel muy importante. Esto, esto solamente les decía como algunas cosas representativas, pero este cuadro que hicieron estos autores a mí me gusta muchísimo, porque vean, nos pone aquí lo que ya está aprobado hoy en día por la FDA, por ejemplo, para TOC. Ajá. Y esto es en invasivo versus no invasivo. O sea, la parte de arriba es neuromodulación invasiva y neuromodulación no invasiva. Por ejemplo, vamos a ver aquí PTSD. Ah, bueno, mira, aquí está DBS. Bueno, aquí deben dar, aquí está TDCS, por ejemplo, para inhibir la actividad de ciertas regiones en epilepsia. TMS en Alzheimer para estimular ciertas regiones. Y este artículo en particular, ah, ahí me gustaría hacer una mención. Habla o proyecta cuál va a ser el escenario en 2035. Ujú. Y una de las cosas que mencionan, que bueno, ahí yo no me he metido nunca, pero está sonando por ahí fuerte, es cómo se puede utilizar la neuromodulación, no en población clínica, sino en población sana, como una medida, como un factor de protección. Es decir, como, sí, oye, pues mira, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene antecedentes heredofamiliares para Alzheimer. Ujú. Y dice, bueno, tú sabes que un factor de protección en tu caso va a ser evitar al máximo aquellos factores, va a sonar un poco, ¿no? Sí, evita los factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Tabaquismo, alcoholismo. Tienes que hacer ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, para estimular neurogénesis hipocampal, etc. Y ahora se plantea, bueno, ¿y la neuromodulación podría ser un factor de protección en esta persona que todavía no es población clínica, pero que podría serlo? Bueno, pues estos autores plantean que eso podría, ajá, o sea,
Es algo de lo que plantean en el escenario, ajá, en 2035, es decir, en 10 años, que tampoco es tanto ya. Ujú. Bueno, entonces, como ven, hay técnicas invasivas y no invasivas que están aprobadas por la FDA en distintos problemas, pero muchos de estos, bueno, que son enfermedades neurológicas, trastorno de estrés postraumático, adicciones, depresión, por supuesto. Pero no vemos aquí muchas cosas que sin embargo ya se están estudiando y podrían en algún momento convertirse en parte de esta lista. Ujú. Por ejemplo, en dislexia. En dislexia ya hay muchos trabajos. Un autor importante que es Echaparreborda en Argentina y que aquí tenemos a uno de sus colegas, o sea, aquí en la unidad, un alumno de Echaparreborda y que ha hecho neuromodulación para trabajar con dislexia, en particular produciendo, o sea, estimulación anodal en regiones como el giro angular que presentan, por ejemplo, todos estos tres pero hombre, se pueden encontrar un montón, pero no más estos tres que les pongo acá, básicamente utilizan el mismo montaje, que es la estimulación anodal en regiones izquierdas posteriores y la inhibición de regiones frontales derechas, o bueno, las contralaterales. ¿Por qué? Porque en los estudios de imagen funcional, tanto rezo funcional como estudios metabólicos, se ha visto que hay una menor actividad en regiones como el giro angular o el giro supramarginal, que son muy importantes en la decodificación, en la conversión fonema-grafema. Y en cambio, hay o bueno, una actividad, mucho mayor compensatoria en regiones frontales anteriores. Es decir, el que tiene dislexia cuando lee no tiene un patrón de actividad igual que el que no tiene dislexia. Lo que trata de hacer la neuromodulación es igualar ese patrón de actividad, pero al mismo tiempo que se expone a la persona a la lectura y a la corrección, es decir, al ejercicio de terapia, pero cuando yo lo tengo que explicar de la otra forma, es decir, hacia neuropsicólogos, les digo ¿y qué tal si damos la terapia como siempre le estamos dando, pero le damos un pequeño boost o le damos un empujón a estas áreas que no tienen tanta actividad y le decimos a esta otra área que está muy activada, hey, tú ahorita, mira, te voy a mandar un poco de estimulación catodal para que bajes. Ajá. Y entonces, probablemente, bueno, eso es lo que más o menos la literatura está mostrando y la experiencia clínica también, el avance en terapia es mucho mayor, es más rápido. Ujú. Eh, en otros sentidos se ha manejado como una estimulación endógena y una estimulación exógena. Ujú. Valga. En trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Ajá. ¿Pero qué? Porque, a ver, aquí uno dice, bueno, sí, entiendo, eligen, y hay varios estudios de estrés, de neuromodulación, tanto TMS como TDCS con estrés postraumático. ¿Pero qué se hace con ellos? Porque el estrés postraumático, como otros trastornos, tienen muchos síntomas. Y aquí hay un punto importante en la neuromodulación. Nosotros tenemos que elegir un target o elegir una meta, una meta clínica. ¿Qué quiero trabajar? Ya sé que tiene trastorno de estrés postraumático, pero quiero trabajar con las disociaciones o con esta hiperactivación que tiene del eje hipotálamo hipófisis adrenal para reducir la sintomatología ansiosa, o quiero trabajar los problemas de memoria porque es un TEP re crónico. Bueno, eso es importante al principio, siempre elegir un target o elegir los targets con los que quieres trabajar y de preferencia hacer una evaluación pre y una evaluación post. Ujú. Lleva un poco más de tiempo, pero también es importante para que yo creo que el paciente, a veces hasta pacientes muy pequeños, pero entre más entiendan lo que están haciendo, el compromiso terapéutico es mayor también. Ven aquí, por ejemplo, en trastornos del lenguaje y afasias,
hay también muchísimo. Curiosamente, hay más trabajo en afasias, o sea, TMS, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba al principio. TMS, pensando en adultos, hay muchas publicaciones y ya metaanálisis varios sobre TMS y rehabilitación de las afasias y distintas afasias. Problemas o trastornos, trabajo con trastornos del neurodesarrollo, es decir, trastornos del lenguaje, hay menos publicaciones. Por aquí yo les puse esta que encontré que me pareció muy buena. Pues, ¿cuál será? Esta. Ajá. Sobre el trabajo en la vertiente receptiva, perceptiva y comprensiva del lenguaje. Y me parece que, no, este no es, el primero. Ujú. Que es sobre problemas del lenguaje y cognición en niños con retraso de lenguaje. Ajá. Y este es un trabajo muy, muy reciente del 2024. Bueno, este es del 17, este es del 21. Pero así, en términos generales, uno va a encontrar más trabajos en afasias y TMS que en trastornos del lenguaje y estimulación eléctrica. Ujú. Tenemos todavía 10 minutos para platicar un poquito de algunas experiencias aquí en la unidad. Por ejemplo, fue el trabajo que se hizo con una paciente con trastorno por estrés postraumático y trastorno neurológico funcional. De hecho, esta paciente llegó con el diagnóstico de trastorno neurológico funcional. Ya en la evaluación, se le hizo la evaluación pues completa y ahí aparece el trastorno de estrés postraumático. La neuromodulación no se hizo al inicio, o sea, como arrancando todo el trabajo terapéutico, no, se planteó unos meses después. Y fíjense que eso todavía nos pasa, lo tenemos y tal vez va a ir cambiando con el tiempo. Sigue apareciendo como la técnica de, oye, es que no está avanzando tan bien la paciente. Ujú. Bueno, pues ¿por qué no le proponemos neuromodulación? Y eso es algo que tal vez con el tiempo deba cambiar. Ajá. No, pues no, tal vez no debería, no debiera aparecer como la propuesta de cuando no está avanzando el caso o no avanza como esperamos, ajá, sino que aparezca desde el principio. Bueno, entonces, pero este es más o menos el protocolo que se siguió. Pues primero la evaluación neuropsicológica, el videoelectro, que ya venía con videoelectros, pero como venía de un instituto de salud, no teníamos, o sea, teníamos el reporte, pero no el registro. Ujú. Y entonces ahí, pues sí, el neurofisiólogo es muy quisquilloso y qué bueno. O sea, sí, pero yo lo quiero ver. Ajá. Entonces vamos a repetirle el videoelectro, asegurarnos perfectamente que no haya ninguna otra cosa que impida hacer este protocolo, o bueno, el montaje que queríamos, la valoración psiquiátrica, que fue donde también neuropsiquiátrica, donde se utilizan estos instrumentos, el PAI, la escala de estrés postraumático, se hace la revisión de la literatura y se planifica el montaje. En esta primera, en T1, en la evaluación inicial, pues está neuropsicología, neurofisiología, neuropsiquiatría. Después en esta, básicamente está neuropsicología y sí nos gusta como ir muy de la mano del neurofisiólogo. Eh, a veces el neurofisiólogo te dice, mira, no, sí, ya sé que dice que son 15 o que hicieron 15, pero hay que irnos a 20 sesiones. ¿Ah? Ese tipo de cosas que la experiencia del neurofisiólogo pues es invaluable. Después la intervención se hizo a 20 sesiones y durante la sesión de neuromodulación se combinó con terapia cognitivo-conductual. Aquí pues solamente estaba neuropsicología. Posteriormente se hizo una evaluación post, eh, con otra vez, déjenme quitar ahí está, con el videoelectro y nuevamente la escala de personalidad y la escala de estrés postraumático. Aquí volvemos a entrar todos en acción. Ujú. Ajá.
Estamos viendo ahí al doctor Iván, que es neuropsicólogo, trabajando con la paciente. Este fue este fue el trabajo en el que nos basamos mucho más para el montaje. Y finalmente, bueno, pues fue el que se utilizó. Se hacían 20 minutos de neuromodulación, la sesión de terapia cognitivo-conductual, después se hizo la evaluación, se repitió el videoelectro. Los cambios del videoelectro todavía los está analizando porque desde neurofisiología pues pueden hacer muchísimos análisis. Lo que nos interesa es hacer los análisis de conectividad, o sea, poder ver si hubo un cambio, ¿no? Porque el cambio en las escalas, o sea, la frecuencia de crisis bajó de manera muy significativa de estas crisis funcionales. Su respuesta ante eventos estresores fue mucho mejor. Es decir, parte también por eso es que disminuyó la frecuencia de estos eventos, pero sí nos interesa ver si hay una correlación con cambios en la conectividad. Ajá. Bueno, y eso pues lo contesta el neurofisiólogo. Este otro trabajo lo hicimos fuera del consultorio, lo hicimos con niños de una fundación. Bueno, la fundación dirige un lugar que se llama Quinta Carmelita y ahí hay niños que están en procesos de adopción. Estos niños, la gran mayoría, tienen un diagnóstico de trauma complejo y llegan ahí por diferentes situaciones, pero pues siempre vamos a poner una situación, los encuentran en situación de calle o los padres en indigencia y los van a entregar, pero vivieron mucho tiempo en situación de calle, ah, redadas o cualquier cosa en donde desafortunadamente los padres fallecen y los niños pasan al DIF. El DIF a veces no se puede dar abasto con tantos niños y tiene estas fundaciones con las que trabaja. Bueno, entonces todos estos niños tienen este diagnóstico de trauma complejo del desarrollo y pues hay más de 5 niños, pero nosotros trabajamos con 5 que en esta primera etapa nos decían es que hay un asunto ahí que yo desconocía al menos, que le llaman adoptabilidad. No es un índice como tal, porque no arroja un número, pero es una forma de evaluar precisamente la probabilidad de un niño para ser adoptado. Y una de las cosas que nos comentaban es que los niños agresivos bajan la adoptabilidad. Las familias, por ejemplo, me dicen, mira, una familia inclusive pueden adoptar hermanos. Dicen, va, adopto a estos 2 o 3 hermanos. Oye, que tiene un tema motor, tiene una discapacidad motora, no hay problema, y así. Pero un niño agresivo baja mucho la probabilidad de ser adoptado. Entonces, había 5 niños los cuales le preocupaban especialmente a la fundación y con los que se trabajaron, ¿no? Trabajamos con estos niños. Entonces, en la evaluación PREM, aplicamos una prueba de atención que se llama Aulan Explora, que es una prueba también que nos da algunas medidas de impulsividad. Control inhibitorio con una escala que se llama Magallanes y funcionamiento ejecutivo con una escala que se llama BRIEF y esa escala la contestan los y las cuidadoras. Eh, bueno, nosotros aquí tenemos un procedimiento de sensibilización con los niños, lo hicimos pues ya hace un tiempo, pero lo usamos aquí también, que esa es la sesión 0 de desensibilización. Entonces es un cuento, tenemos una pingüina de peluche, entonces hicimos un cuento en donde la pingüina la bebé, la niña pingüina va a su terapia de neuromodulación. Entonces se va leyendo el cuento, tienen ahí la pingüina, ponen el gorrito, el gorro, el de bebés, ajá, le ponen el gorro, le ponen ahí unos electrodos que hicimos de juguete, y bueno, todo eso con el objetivo de desensibilizar o reducir, ajá, la ansiedad frente a una cosa muy nueva que por supuesto, no duele en lo absoluto. Pueden llegar a presentar ciertas molestias como comezón, ajá, o un cierto picor,
Pero claro, siempre poner el gorro, el gel, sobre todo niños con problemas de integración sensorial, puede ser un reto. Ajá. Y este tipo de procesos, de procedimientos de desensibilización ayudan bastante. Después se procedió a 15 sesiones ya de neuroestimulación combinadas con intervención cognitiva asistida por inteligencia artificial. Esto se hace con un programa que se llama Syncrolab. Básicamente uno le dice a Syncrolab, mira, así se llama el niño, tiene tantos años. Este es el resultado de su evaluación y quiero que hagamos sesiones de 15 minutos. En el caso de estos niños fue precisamente así, de 15 minutos, porque al inicio de la estimulación, la rampa, o sea, arranca la sesión, ahí ya la neuromodulación. Empezábamos a trabajar con el programa, terminaban los 15 minutos del trabajo cognitivo y después terminaba la sesión de neuromodulación. El algoritmo que utiliza Syncrolab lo que hace es regular el nivel de dificultad tomando en cuenta el rendimiento del niño. Es decir, el primer día lanza los ejercicios y su dificultad de acuerdo a lo que tú le diste aquí, o sea, de lo que salió acá. Pero después, o sea, el segundo, tercero, cuarto, quinto día, regula la dificultad a partir de lo que hace el niño. Ajá. Bueno, después de eso, hicimos nuevamente la evaluación o la evaluación con los mismos instrumentos. Prácticamente todo ahorita es lo que estamos procesando los datos en este momento del año. Este fue el montaje que se utilizó. Trabajamos en F3. La estimulación anodal estuvo en F3 y el retorno en F4. Y les decía, pues ese es este fue el trabajo más importante que utilizamos para finalmente elegir ese montaje. Ajá. Aquí estamos en la evaluación pre. Esta es la prueba Aula en Explora, que se hace con unos lentes de realidad virtual, simula que están dentro de un salón de clases, la escala de Magallanes. Esta es la pingüina, ajá, y aquí estamos leyendo el cuento con la pingüina y después poner los electrodos, todo ahí. Este ya es el trabajo, aquí están los niños. Esto ya no es en el consultorio, esto es en donde viven ellos, en la quinta. Están recibiendo la neuromodulación al mismo tiempo que están haciendo el programa de Syncrolab. Al final de cada sesión usábamos un sistema de economía de fichas. Entonces, al final de cada sesión ponían ahí su estampita y al final, si juntaban las 15 estampitas, pues ya no me acuerdo qué les dimos. Ajá. Pero por ahí les dimos algo. Y eso es todo. Acabamos justo a tiempo. Ajá. Este es mi correo, también por si en algún momento quieren establecer contacto. Este es el correo, lo veo todos los días y lo contesto todos los días. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias por por esta plática tan extensa en el sentido de tantos conceptos interesantes que se manejaron. Normalmente Aleli y yo somos las primeras en levantar la mano, pero bueno, nos esperamos en este momento y tenemos una muy buena audiencia. Entonces, Aleli, te cedo la palabra para que tú puedas manejar las preguntas y ya sabes que si no hay nadie preguntando, yo con mucho gusto tengo varias. Con mucho gusto aplicamos varias preguntas, ¿verdad? Pero bueno, dejemos que aquí nuestros agradables participantes empiecen a levantar las manos para hacerle alguna aquí a nuestro maestro Perea. O bien a Raúl Corona de Metre, que también podría ahí contestar. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, Yo sí tengo una pregunta. Bueno, adelante, Clara Luz, empecemos. sí, quisiera saber qué resultados o qué avances han visto en estos niños de que les dieron estimulación en este centro, en esta casa hogar. O sea, qué cambios se han notado, aunque Sí. no estén los resultados completos hasta el momento, qué es lo que han visto. Ahorita sí, te voy a comentar los que ya llevamos de la escala aula, que esos son con los que empecé yo. Hubo una reducción
bueno, los puntajes de esa escala se están procesando a través de una fórmula que se llama cambio clínico objetivo. En donde estamos obteniendo cambio clínico objetivo es en la escala de control inhibitorio y de mantenimiento de la atención. Ahora bien, algo que pues nos está llamando la atención por ahí, que no sabemos qué tanto es la normalización de las conductas, es que en las escalas BRIEF no estamos viendo cambios. Ah, prácticamente no hay cambios. La escala BRIEF la llenan los cuidadores. Y algo también que nos llamó profundamente la atención es que la primera, es decir, cuando nosotros nos sentamos a hablar de qué les preocupa, con quién quieren que empecemos, nos cuentan todo esto. Cuando nos llenan la escala BRIEF, muchos puntajes estaban en el rango de normalidad. Lo cual, y les preguntamos, decimos, oye, mira, no sé hasta qué punto ustedes, porque los cuidadores viven ahí dentro, ¿eh? O sea, están por semanas ahí dentro. No sé hasta dónde ya normalizaron ciertas conductas. Ujú, de los niños, pero que evidentemente, pues no, en una escala como la Magallanes, pues salen niveles de impulsividad muy altos. Pero entonces, en el brief, para contestar a tu pregunta, en el brief no estamos viendo cambios significativos. En la escala aula sí. Ahora, el Synchrolab, no te voy a mentir, no lo he visto, o sea, no lo hemos procesado. Eh, por acá, Lucy, que a ver, Lucy, si tú quisieras comentarnos cambios que hayas visto en los niños a lo largo de las sesiones, pues, pues por favor, ¿no? Compleméntanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estuve viendo evolución sobre todo en los niños que tuvieron mayor impulsividad. O sea, en las primeras sesiones tuvimos algunos pacientitos que tuvimos que manejar un poquito la contención. Sin embargo, conforme fuimos avanzando, sí hubo un mayor control y quienes tenían mayor resistencia a acudir a la terapia, por fin terminaron ellos solos buscando el momento de la sesión para acudir a la terapia. Entonces, desde ahí, desde que ya no hubo la necesidad de alguna contención con ellos y el cambio de actitud en querer participar, en querer colaborar, porque incluso hubo quienes mencionaban, por ejemplo, algunos podríamos decir síntomas falsos, ¿verdad? En cuanto a mencionar que tenían alguna picazón en un área que ni siquiera se estaba trabajando. Entonces estaba una pequeña resistencia con la terapia, pero la evolución se notó bastante en ellos. Ahora, ya todos los datos se van a presentar, ay, sí, ya todos, porque ya estamos comprometidos en el Congreso de los CENDI de noviembre en Monterrey. Pero pues yo espero que antes ya vayan saliendo más para compartirlos. También algo que vimos es que probablemente el número de sesiones pudiera ser mayor. No vimos necesario cambiar la intensidad, trabajamos a 1500. Con niños es más o menos lo que se recomienda trabajar. ¿Mm? Y pues es lo que te podemos contar hasta el momento. Sí. Muchas ¿Dónde gracias. estás? Ah, acá estás, Clara. Sí. Por ahí hay una pregunta de Galia. Carlos Daniel estaba también antes de Galia. Ah, Yo la pregunta que quería hacer era pues parecida a la de Clara Luz, o sea, ¿qué cambios habían hecho o qué cambios se habían notado con respecto a todo lo que habían estado realizando en las diferentes sesiones? sí, sería eso. Lo que sí sigue ahora en el procesado de datos es ver si en el brief hay algo en algún área, sobre todo control inhibitorio. El brief no es una evaluación de las funciones ejecutivas con el paciente, sino que más bien evalúa la expresión de las funciones ejecutivas de la persona en el ambiente escolar y en el ambiente de casa. El brief que usamos fue el brief de casa, ¿no?
es decir, quienes viven con los niños. Y en donde queremos ver, porque son las áreas que más nos interesan, es en control inhibitorio, bueno, en el índice de regulación emocional y en el índice de regulación conductual. Lo que pasa es que los índices salen a partir de las escalas. Nosotros queremos ver si hay algo, algún cambio clínico objetivo por escala o en los índices, pero de momento, o sea, lo que más nos llamó la atención es que el pre, tú veías y dices, bueno, pues este niño o esta niña funcionan perfectamente en este ambiente, pero sí hay algo ahí que tenemos que discutir todavía más sobre qué puede estar pasando respecto a la normalización de las conductas que se dan ahí dentro por parte de los cuidadores. Ujú. Gracias. Vale. Sí, También tenemos a Galia levantando la mano. Galia. Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es que, ¿qué tan eficiente es la neuromodulación en el tratamiento de dolor crónico? sí. Hay muchísima experiencia en dolor crónico y sobre todo con TMS, digo igual, neuromodulación no invasiva, pero por historia, la mayor experiencia es con TMS, con estimulación magnética transcraneal, y tienen muy buenos resultados en dolor crónico, de tal manera que, por ejemplo, hay clínicas del dolor que sí o sí utilizan neuromodulación. También, claro, depende un poco el origen del dolor crónico, pero da muy buenos resultados, ¿eh? Muchas gracias. Y la segunda es Sí. si existe el riesgo del abuso de esta, bueno, de la neuromodulación. No, hasta el momento no, a ver, bueno, primero, efectos adversos, hay algunos y de hecho al principio pues sí, siempre al principio de cualquier intervención hay un cuestionario de bioseguridad. En ese cuestionario tú vas haciendo, por ejemplo, la presencia de placas o de algún otro dispositivo de neuromodulación profunda o epilepsia, súper importante, ¿no? Muy, muy importante. Epilepsia, a menos de que el protocolo de neuromodulación sea para epilepsia. Ajá. Pero bueno, tú vas haciendo una serie de preguntas. Puedes presentar algunos efectos adversos, como les comentaba, a veces dolor de cabeza, a veces ciertas molestias como comezón o picor, pero riesgo de abuso no. Eh, el, eh, eh, Podría complementar un poco sobre algunos aspectos éticos en el uso de la neuromodulación, ujú, que esos también pues se han contemplado. Por ejemplo, el que en investigación aún generalmente pues, los protocolos, muchos reportes, ¿no? Tienen un grupo que se llama Grupo SHAM, que digamos sería el grupo control. Ajá. Grupo control, grupo experimental. Al grupo control le llamamos sham porque igual le pones el gorrito, igual parece que está recibiendo la estimulación, etcétera. Pero pues hay algunas consideraciones éticas de que igual debe recibir un tratamiento si es población clínica. En la clínica cotidiana, sí, también, en este sentido, y es muy importante, si toda la literatura, bueno, para nosotros sobre todo que usamos estimulación eléctrica, si toda la literatura, o, a ver, no, bueno, no un 100%, pero un corpus muy importante de la literatura nos dice que los efectos de la neuromodulación se dan porque se combina con otra intervención terapéutica. O sea, lo que hace la neuromodulación en sí no es que en automático despolarices una neurona, bueno, unas polarizas o las despolarices. Sientas o creas el escenario propicio para que un estímulo del ambiente sí produzca lo que tú quieres, pero tienes que poner el estímulo allá afuera. Un aspecto ético o sea, que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es
Si casi todo el corpus de la literatura nos dice eso, entonces no es válido utilizar la neuromodulación sola. Tiene que utilizarse en combinación o con terapia del lenguaje, o con terapia cognitivo-conductual, o con la estimulación cognitiva. Ese, por ejemplo, sería un aspecto ético en la clínica de neuromodulación. Va, perfecto, muchísimas gracias. Sí. Tenemos aquí otra mano levantada. Erika. De Erika Hernández, así es. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Erika? Bien, bien, pues aquí entré un poquito tarde, pero mi pregunta es si ya se le aplicaron, ya hubo una sesión, ya hubo las sesiones de primera ocasión ¿qué tanto tiempo tiene que pasar para volver a aplicar el tratamiento? Te cuento que la experiencia que yo tuve, pues hubo buenos resultados y hay mamás que quieren que vuelva a recibir el tratamiento, las otras sesiones. Entonces yo no sé qué tan conveniente es, cuánto tiempo tiene que pasar. Digo, ahorita pasó, yo dejé pasar, o digo, se atravesaron vacaciones y va un mes de que se terminó la aplicación, pero me gustaría saber qué tanto tiempo tiene que pasar para que se vuelva a aplicar, si es conveniente o no es conveniente, no, de acuerdo a tu experiencia. Se están recomendando 2 periodos de tiempo, o sea, a 3 y 6 meses, pero yo te diría perdón, a 6 meses y a un año. Ahora, aquí creo que yo te recomendaría aprovechar algo que estás viendo en tu población y es el interés, pero te recomendaría aprovechar para que en 3 meses después de la última sesión hagas la valoración o el seguimiento. A veces no es una valoración, ojo, es que a veces Digo, cuando de hablamos hecho, de mi intención la iba a hacer sí, al mes, la voy a hacer al mes y la iba a hacer a los 3 meses. Por eso no sabía si volver a aplicarlo o no. Entonces, por eso quería saber que, diría, el seguimiento, o sea, está muy bien, por ejemplo, al mes y a los 3 meses, pero otro ciclo de neuromodulación sí se plantea a los 6 meses o un año. Ajá. Pero aprovecha que tienes es que hacer el seguimiento, ahora, nada más un paréntesis, el seguimiento no necesariamente es una revaloración completa. O sea, a veces haces un seguimiento de, oye, nos conectamos por un Zoom y te voy a hacer algunas preguntas, me cuentas cómo va, ¿verdad? O si quieres volver a evaluar, pero eso un poco depende también del tiempo. La cuestión es, bueno, vamos a hacer un seguimiento. Si tú lo puedes hacer al mes y a los 3 meses sería muy bueno, porque como les decía, una pregunta fundamental ahorita es la duración de los efectos, que además tratándose de niños y adolescentes, estamos haciendo una pregunta que hay que precisar mejor y es la estabilidad de los efectos sobre un sistema que de por sí está en desarrollo, ¿eh? Lo cual okay. a veces es un poco confuso. Vamos a evaluar los efectos, pero sobre un sistema que se está moviendo. Ajá. Bueno, pero diles, muy bien, te voy a ver al mes, te voy a ver a los 3 meses y en 6 meses puede ser, pero ábrelo como puede ser que hagamos otro ciclo. Ahora, en el Inter, tú sigues trabajando en terapia con esos niños. Sí, 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 lo único que se atraviesan Bien. vacaciones, ¿verdad? Pero sí, de aquí a que termine el ciclo escolar, sigue trabajando con ellos, pero lo único que pues se atraviesan las vacaciones, que son como mes y medio, 2 meses, se les recomienda que en el trayecto pues si pueden continuar con terapia, pero en ocasiones pues no lo hacen, ¿verdad? Entonces, Sí, va a ser. Muchas así es. gracias. Claro que sí, Erika. Acá Tenemos, es que hay una pregunta acá que me permito leerla. Muchas gracias por la sesión. Comparto su idea sobre la situación en cuanto a la población infantil. Tenemos poca evidencia de peso y
tendemos a ser muy quisquillosos en esta población. La pregunta sería, ¿a partir de qué número de sesiones han visto efectos favorables en población infantil, hablando en el contexto TDA y dislexia? Oh, bueno, esa pregunta es muy interesante. Por ejemplo, el neurofisiólogo con el que nosotros trabajamos más, eh, que es el doctor Guillermo Vargas, siempre nos dice, hagan valoración intermedia. Y bueno, a veces se me olvida, pero es que dice, tenemos que tratar de ver en qué momento se empiezan a hacer evidentes los cambios. Ah, justo. A ver, Sisa, te comento esto, pero ahora fíjate, hay estudios que utilizan, o sea, que el estudio dice, pues queríamos ver los efectos o la eficiencia de bla, 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 ¿no? Y hacen 3 sesiones. Y con 3 sesiones, pero claro, es una N grande, ¿eh? O sea, que si agarras a un solo sujeto, igual y no vas a verlo, pero con muchos sujetos y dicen en 3 sesiones se hacen evidentes los cambios, pero a nivel clínico puede ser que no sea en 3 sesiones, ¿eh? Si tengas que pasar por lo menos el umbral del 50% de estimulación. Y la frecuencia con la que estimulas, también eso es otro tema por ahí a comentar. Casi todos los protocolos te dicen debe ser una sesión diaria. Ahora, sí hay restricciones a nivel de logística. Con Raúl siempre platicamos, ¿no? De que a veces el principal pero es la logística en una familia. Porque tienes más, sí, bueno, hay familias en donde no es no solamente el niño o la niña que viene a terapia, hay más niños, hay que llevarlos a un lado, a otro lado, y eso de estar viniendo todos los días se hace complicado. Entonces, por ahí, de repente, por ejemplo, el doctor Iván, el doctor Echepare Borda, que dicen, bueno, y si planteamos protocolos de 2 o 3 sesiones a la semana, o sea, con día intermedio. Bueno, es que esos son los protocolos, precisamente hay que seguir investigando porque decimos, después del 50%, siempre y cuando sean los protocolos convencionales de una sesión por día. Luis Roberto, no sé si te contesté ahora, si es un día sí y un día, o trabajamos 3 veces por semana. ¿En cuánto tiempo se van a hacer evidentes los cambios? Sí, hay que evaluarlo y ahí tiene razón el doctor Memo Vargas de tienes que hacer evaluaciones intermedias. Ajá, sí. Perdón, aterrizando nada más, ahora le doy la palabra a Clara Luz, pero entonces aterrizando esta pregunta de Luis Roberto, eh, Maestro Pérez decía que Sí, con un 50% después de un 50% de sesiones, ya podría pensarse en revisar, ¿no? O ya se podrían ver algunos efectos. De un número de qué sesiones estamos hablando independientemente de la ah, frecuencia con la que se les dé. sí. En casi todos los protocolos se recomiendan entre 15 y 20 sesiones. Hay protocolos entre 15 de eléctrica, ajá. Hay protocolos de TMS que usan 30 sesiones, pero por ejemplo, es que también dentro de la TMS pues hay algunas variantes. Entonces, en Theta Burst, por ejemplo, son sesiones de minutos, de unos cuantos minutos, 3 minutos, 5 minutos y manejan Theta Burst, pero en estimulación eléctrica las sesiones por lo menos deben durar 20 minutos. Ajá. Y un aproximado de un protocolo, digamos, convencional son entre 15 y 20 sesiones. Sí, Ok, muchas gracias. sí. Eh, tiene la mano. Adelante, Lili. Yo no sé si Clara tiene otra pregunta, si no, yo aplico. ¿Se dejan? Ya Raúl dice no. Sí, adelante. Bueno, yo tengo otra pregunta. Y esto es nada más en plan de informativo, porque también la bioestimulación se está dando en Internet. Hay muchas páginas que ya la están vendiendo a desmedir.
Hay muchas personas que están aplicando sin ser verdaderamente un profesional y tener ética profesional. Sí, Ello, y eso me gustaría, maestro, que pudiera comentarlo, ¿no? El que no se vayan con quien se cree un todólogo y a la vez no lo es. Eso me gustaría que se sí, quedara muy claro. Y bueno, acá yo creo que usted conoce al maestro y a nuestro doctor queridísimo, el doctor Lázaro Gómez, quien es con quien nosotros junto con el SIREN tenemos nosotros la representación aquí en Todo Premi y nos gusta también ser compartidos. Y en ese compromiso de compartir y poder brindar y ayudar a los demás, nosotros hemos visto aquí en Ceremi con Todo Premi que nos agrada mucho tener retoques porque vemos un resultado todavía más óptimo. Y entrando sin afán de, sino más bien compartiendo sin afán de entrar en una sí. polémica ni nada, sino es compartir. Nuestra curva de avances que tenemos en nuestra población la vemos al mes y medio el resultado, pero como bien usted lo dijo, es con un coadyuvante y siempre va la terapia anteponiendo todo, ¿no? Siempre va y vemos muchísimos avances que nos encantaría poderlos dar, demostrar, videar, pero desafortunadamente tenemos nuestra ética aquí, documentos en donde no nos dejan publicarlo porque no nos dejan tener imágenes porque son muy celosos y esto no está fácil decir un día yo tengo TOC, yo tengo depresión, yo tengo, pero yo sí soy fiel al poderles compartir y agradablemente de que me gusta, porque yo lo uso para el cansancio crónico. Yo tengo cansancio crónico, yo tengo trastorno de déficit de atención y le sumo a un hipotiroidismo y le sumo a una edad. Y teniendo estos estimuladores me han agradado bastante. Los utilizo cada semestre aproximadamente cuando ya veo que ya me trabo más, cuando ya estoy peor de dispersa o cuando ya no duermo más que de 2, 3 horas, ¿no? Entonces, agradable, muy agradable los equipos que Medren maneja, que ojalá y posteriormente nos pudiera compartir toda la gama que tienen, en donde el sector de salud se ha ampliado. Medren ha traído, y no es comercial, pero Medren ha traído bastantes equipos que han abierto esta ventana, acercando a los conocedores. Y sí, bueno, espero la respuesta de su parte del primer Sí, punto que es. Muchas gracias. sí, pues, no, y gracias, pues también por compartirnos todo lo del segundo punto. Creo que sí que tal, a veces no se puede publicar, a veces como sea, pero compartir en foros la experiencia de, mira, lo hemos hecho así, nos ha funcionado, esto siempre es muy valioso. Eh, Respecto al primer punto, yo creo que un tema técnico importante es que todos los equipos o el equipo que se vaya a adquirir tenga el registro de COFEPRIS. O sea, tenga el registro y la aceptación de COFEPRIS, lo cual ya dices, bueno, aquí tiene el aval de un dispositivo, de uso terapéutico que está avalado por esa entidad. En el caso de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, tienen, digamos, como este doble, como esta doble puerta, ¿no? Dicen, bueno, sí, adelante, puedes pertenecer a la sociedad, pero necesitas un equipo que esté aprobado por COFEPRIS. Ajá. Entonces, también ese es pues una ventaja, ¿no? Decir, bueno, estamos en la sociedad, nos exigen en ese grupo, nos exigen pues X número de horas de capacitación específica en el área, ¿no? Porque dices, oye, pues me tomé un curso de tal cosa, te dicen, o sea, está muy bien, pero necesito un número de horas por año en el área. Ajá. El equipo avalado por COFEPRIS y pues eso ya también va dando más seguridad. Creo que de quien está, digamos, del lado como usuario del equipo, pues también dices, bueno, lo que estoy adquiriendo y usando con mis pacientes, pues está avalado. Y ese tema es importante porque parte de lo que hemos estado viendo que recibe mucha promoción en redes son equipos que no tienen el aval de COFEPRIS
PRIS. Ajá. No todos, pero algunos sí. Y una de por ahí en ese artículo que les comentaba de cara al 2035, mencionan ese punto también. Los equipos de auto, no sé cómo le denominan, como de auto, o sea que la persona, el usuario puede comprar su equipo y decir, ah, pues es que yo tengo un tema de insomnio y veo aquí que tiene un protocolo precargado de insomnio, le pongo tal, ajá. Pero no realmente sabrá la persona si es un insomnio primario o a lo mejor es un insomnio porque más bien tiene depresión. O- entonces, El en eso magnesio habría, o falta de muchas otras cosas o demasiadas sí. estimuladas, demasiada tele, demasiadas cosas, ¿no? Exacto, y entonces dicen, no, o sea, esto debería pasar obviamente primero por una valoración para saber y para saber si es candidato o no, o si a lo mejor hay otra terapéutica que resulte más efectiva para ese paciente según lo que necesita, porque capaz que no es neuromodulación lo que necesita en ese momento. Luego, la elección del target y pues aquí sí tratamos de todo el tiempo estar insistiendo de no, siempre decimos, hay casos, deberían ser todos, pero sobre todo hay casos que nunca hay que pensar solos, ¿no? Ni solos como neuropsicólogos o neuropediatras o lo que seas, pero luego en el uso de neuromodulación pues si estamos hablando, ¿no? De que durante las sesiones va a haber combinación con terapia, dices, bueno, entonces el equipo de una unidad de neuromodulación o donde se use neuromodulación, va a haber un neurofisiólogo, va a haber un psiquiatra, va a haber el neurólogo clínico y los terapeutas. Ajá. Entonces, la conformación del equipo también es un punto importante, ¿no? De decir, pues es que esto se usa, pero el manejo es de un equipo. Ajá. Sí, Sí, cada quien tiene su protocolo, ¿no? También, sí, y sí. respetar. Así es. Pues sí me gustaría, digo, agradezco, pero sí quería que esto estuviera grabado, dicho por usted, por el maestro. Porque sí, mucha gente se está yendo por esta comercialización, se le hace tan fácil cuando hay que tener respeto a la profesión. Sí, no, sí, muchísimo, sí. Y por ahí anda Henry, que anda por ahí también, que yo le quiero dar las gracias por todo el trabajo que hicieron con los niños, con los niños de la quinta. Se aventaron ahí las 2 semanas, Lucy y Henry, con los niños haciendo el trabajo en neuromodulación y no son niños fáciles. Sí, 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 sí. No sé si nos queda, si a Clara Luz le quedó en el tintero alguna pregunta, que tenía la mano levantada hace ratito. A ver, aquí yo veo Preguntamos mucho, una... ¿verdad? ¿Qué experiencia tendrían? Ya sé que en experiencia en niños es muy escasa, pero respecto a trastornos o retrasos en el lenguaje, si hay alguna experiencia en pacientes pediátricos, ya que la mayoría de experiencias es en pacientes adultos con afasias del lenguaje Sí, secundarias a eventos vasculares, pero si tuvieran algún niño por ahí, me gustaría saber cómo les ha ido. sí, nosotros la primera vez que usamos, de hecho, neuromodulación, fue en trastornos del lenguaje. Y justo nos encontramos con que en la literatura lo que abunda es en la intervención en afasia. Ahora, los trabajos que sí están ya en la literatura manejan montajes muy similares. Toda la estimulación anódica, es decir, sí, toda la estimulación anódica se hace en áreas izquierdas, casi todos, sobre todo si tienes pacientes diestros, dices, bueno, vamos a hacer a lo mejor alguna escala de lateralidad, y entonces, sí, voy a tener un 99% de seguridad de que el lenguaje está principalmente lateralizado en hemisferio izquierdo. Entonces, voy a hacer, si a mí me interesa sobre todo trabajar la vertiente expresiva,
La estimulación anódica es en áreas anteriores, área 44, área 45 de Brodmann. Luego por áreas, tú ya dices, ok, en esas áreas, ¿qué derivación tengo? ¿No? Ya, ubicas por ahí el electrón. Y si te interesa sobre todo la vertiente comprensiva, vas a trabajar en áreas posteriores, mucho más hacia el final del giro superior, del giro temporal superior, con la frontera, cuando hace ya la frontera con parietal. Ajá. O sea, te estás orientando más a área de Wernicke. Básicamente todos los montajes se dirigen ahí y los retornos, los dirigen a prefrontal, pero fíjate que por ahí hay algunos estudios bien interesantes en lesión cerebral, ¿eh? En lesión cerebral, que te dicen también, ya no trastornos del lenguaje, no trastornos del neurodesarrollo en lenguaje, que dicen también hay que inhibir las áreas contralaterales, porque muchas veces el paciente, sobre todo en fases subagudas, empiezan a tener una mayor actividad del área contralateral, es decir, en este caso vamos a suponer una fascia de Broca, puede empezar a tener una mayor actividad del área contralateral. Y lo que hacen es colocar o dar estimulación catódica en Broca derecha. Ajá. Y dicen, sí, para que deje en paz al área lesionada y que y que pueda rehabilitarse más rápido. Y eso es un montaje distinto. Ujú, sí. Pero Maestro Pérez, ves que ahora lo tenemos que pensar mucho en redes. Tú vas a trabajar en una región, porque ahí va a estar el electrodo, la estimulación anódica o catódica, pero estás pensando en la red, ya no solo en la región. Y ese es un enfoque muy bonito que tiene la neuromodulación en este momento. Ujú, sí, Maestro Pérez, un poco sí, en seguimiento a lo que nos comenta ahorita, tengo dos preguntas. Una es, ¿cuándo hablamos de aplicación del ánodo y cuándo es del cátodo? Por un lado, y sí. por otro lado, justamente, por ejemplo, una de las teorías clásicas de plasticidad es que no es necesariamente la región de daño o la región alterada la que puede reorganizar la función, Sí. sino áreas contralaterales o áreas, como usted mencionaba, ¿no? Conectadas, aunque sean remotas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes ya saben que para la rehabilitación del lenguaje está interfiriendo negativamente el área homóloga contralateral o de dónde se toma esta decisión? O sea, eso ya se conoce. Sí, esta parte ya se conoce, pero solo en afasias, solo se ha usado en afasias, no en trastornos del lenguaje, o sea, trastornos del neurodesarrollo en lenguaje, no. Esta parte de vamos a inhibir el área contralateral a la lesión, se maneja sobre todo en eso, en lesión. Ahora, yo por ahí alguna vez platicábamos con el doctor San Juan y decíamos, pero ¿en qué momento? Porque en un paciente crónico, yo le decía, en un paciente crónico yo creo que ya no funciona igual. Ajá. Porque en el paciente crónico, si te pones a inhibir el área contralateral, capaz que reduces el funcionamiento del paciente. Sí. Entonces, yo lo que he visto es que esos fenómenos de contraactivación se da en pacientes subagudo. Ujú. En el paciente crónico, a ver, en un mundo ideal, así, en un mundo ideal, en un paciente crónico, yo primero haría las pruebas o sea, el protocolo, por ejemplo, de lenguaje en resonancia funcional para ver qué está activando cuando habla o qué está activando cuando Claro, escucha el lenguaje, antes de exacto. meterme a estimular o inhibir, sí. Pero pues en un mundo ideal, sí. Sí, claro. Y Sí. muchas gracias. Y la otra parte, entonces, ¿cuándo se estimula con el ánodo y cuándo es con el cátodo? ¿Cuáles son Sí. los... Bien, por ejemplo, hace muy poco un paciente neuropsiquiátrico, bueno, post encefalitis autoinmune, tenía un conjunto de síntomas ahí neuropsiquiátricos
que además de muy insidiosos, muy difíciles de tratar. Este paciente, o sea, es paciente mío, pero propiamente la estimulación la recibió aquí en Neurofisio. Ujú. Bueno, la cuestión es que ahí lo que nosotros queríamos, les dijimos es, la idea es inhibir la actividad de la corteza prefrontal derecha. Normalmente ahí o sea, lo que sabemos, porque, ojo, no estábamos 100% seguros de que estuviera el paciente teniendo, por ejemplo, un hipermetabolismo prefrontal derecho. Eh, pero sí, por la literatura decimos, en estos pacientes neuropsiquiátricos postencefalitis, normalmente presentan un hipermetabolismo regional. Eh, y sí, ese fue el target. Por eso, de ahí la elección de elegir la estimulación catodal, es decir, inhibir la actividad prefrontal derecha para disminuir, pero así ahí no queríamos trabajar la atención, nada, era disminuir la frecuencia de esos episodios. Ujú. Entonces, básicamente, si tú quieres estimular la actividad de ese hue, pues sí, de esa región, vas a utilizar estimulación anodal. Si la quieres inhibir, vas a trabajar estimulación catodal. Sí, Ya, muchísimas gracias. sí. Pues Bueno, pues, nos Aleli. preguntas, ¿no? Yo ya. Si no, aquí nos venimos hasta las 8. No, no. No, pues sí, Sí, nos no. seguimos. Y sí le consta a Raúl, pero nos seguimos Sí. y luego ya me van a hablar que ya llegó el paciente. Pero, pero en algún otro momento le podemos continuar, por nosotros encantados. Y muchas gracias también, Raúl, por la invitación y el espacio. Y y a ustedes por su atención. Ujú. Muchísimas gracias, Angélica. Pues muchas gracias también a la corresponsable, Aleli, gracias por organizar esta Sí, plática. A nombre también de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, les damos las gracias por esta participación. Y bueno, ya gracias. estaremos en contacto también para la constancia, para otorgarle su constancia y el agradecimiento por el tiempo el día de hoy. Y bueno, pues a todos los demás, muchas gracias por estar aquí y por quedarse hasta el mero final. Estaremos en Sí. contacto comunicándoles sobre la siguiente sesión. Envío Muchísimas la gracias. presentación, Raúl, y Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Próximamente está publicado en las redes de Todo por Emi y va a estar también en YouTube y evidentemente lo vamos a compartir al maestro Gabriel y a Raúl para que también la difundan. Gracias. hasta luego, gracias. Buenas Hasta luego. noches. Sí, gracias.